Muy buenos días, queridos hermanas, hermanos. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión de hoy. Tenemos un tema deliciosamente bueno, ¿eh? Este tema de lo que sucedió el 27 de marzo de 1836 y el 3 de abril de 1836 me resulta a mí fascinante. Lo que sucedió en esta época alrededor de los eventos relacionados con la dedicación del templo de Kirtland, que fue el primer templo construido en esta dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por saludarme. Está la hermana Patricia, nos dice buenos días, aquí esperando, hermosa, muy bien hermana, la hermana Laura, también muy buenos días. La hermana Marlene, buenos días, muy buenos días. La hermana Ugarte, buenos días. Muy bien, gracias hermana Lourdes, gracias por sus mensajes, hermanas. Bueno, vamos a ir metiéndonos en materia porque hoy el tema puede dar para mucho, ¿no? Doctrinalmente hablando, es un tema que requiere mucho nuestra atención y que si nosotros le ponemos atención a esos temas, podemos llegar a una comprensión más profunda acerca de elementos relacionados con nuestra salvación, elementos relacionados con el desarrollo de la doctrina del templo, elementos relacionados con el desarrollo del establecimiento de Sion, ¿sí? Entonces, vamos a ir metiéndonos en materia. Por aquí voy a ir compartiendo algunas de las ventanas con las escrituras para poder meternos. Vamos a ver, habíamos visto previamente en otros programas que, eh, aquí me estoy acomodando, ¿sí? Habíamos visto en otros programas que el Señor había mandado a los santos que se congregaran en Ohio, ¿sí? Recordemos otra vez un resumen bien breve, ¿no? La iglesia se organiza en Nueva York, en el norte de los Estados Unidos, y después le dice que se vayan un poco, se desplacen un poco hacia el oeste, que es en Kirtland, Ohio, y junto con eso en Jackson, Missouri, ¿no? Entonces la iglesia de alguna manera tenía dos sedes, ¿sí? A la par. Bueno, el Señor cuando les dice que se trasladen a Ohio, les dice que van a ser, que se deben de congregar en Ohio. Esto está en Doctrina y Convenios 37 y se los dijo en diciembre de 1830. Es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses después de organizada la iglesia, el Señor les dice, trasládense a Ohio, ¿sí? No fueron tantas personas, las tres ramas que había en Nueva York se desplazaron, poco más de 100 personas seguramente, y en Kirtland ya encontraron una rama un poquito más fuerte en cantidad de personas, pero tampoco eran tantos, ¿no? Seguramente la estaca a la que tú perteneces actualmente es más grande hoy de lo que era esa iglesia incipiente, ¿no? Muy bien. Entonces, ya cuando les dice que se trasladen, algunos de los santos comienzan a cuestionar y a preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué el Señor nos está pidiendo eso? Y algunos tienen algunas dudas sobre este punto, incluso algunos no se van, ¿no? Y es que eso implicaba, vimos aquella vez que los santos se fueran y dejaran sus propiedades o que las vendieran a una pérdida o que las rentaran, ¿no? Entonces el sacrificio que ellos estaban haciendo era un sacrificio muy grande. Ahora, vamos a ver en Doctrina y Convenios 38, el Señor da una revelación, ¿no? Cuando los santos empiezan a tener duda sobre irse o no irse, el Señor les hace una promesa. Aquí voy a moverme, voy a ir a Doctrina y Convenios 38, ¿sí? Vamos a ver, sección 38. Esta revelación, como puedes ver aquí en pantalla, déjame la pongo más grande. Aquí estamos. Y vamos a ver. Esta sección dice que se recibió en Fayette, Nueva York, ¿cuándo fue? El 2 de enero de 1831, ¿sí? Ve la fecha en la que se recibió, es decir, 9 meses después de que se organizó la iglesia. Luego dice el Señor concerniente a este mandamiento de trasladarse a Ohio, les dice en el versículo 32 lo siguiente, le dice el Señor, dice,
fue por lo que os di el mandamiento. En el versículo 31 y 32 dice lo siguiente: y para que os escapéis del poder del enemigo y vengáis a mí, un pueblo justo, sin mancha e irreprochable. Fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Vean que estos dos elementos, hermanos, muy importantes. ¿Cuáles son? El Señor ahí, en este versículo, les da dos promesas. Si ustedes se trasladan a Ohio, les voy a dar dos cosas. Les dice, les voy a dar mi ley y les voy a dar, van a ser investidos con poder de lo alto, ¿sí? ¿Cuál ley? Ya la vimos, ¿no? Es la sección 42 de Doctrina y Convenios, es la ley actualmente la conocemos como la ley de consagración y mayordomía, ¿sí? Esa ya la analizamos en programas previos y el Señor les dice, van a ser investidos con poder de lo alto. ¿Cómo y de qué manera se iba a llevar a cabo esta promesa? O el cumplimiento de esta promesa se iba a llevar a cabo mediante el templo de Kirlan. Entonces, los santos se trasladan y están en ese tiempo están entre la edificación de Sion, ¿sí? Que ya hemos estado hablando, incluso la semana pasada analizamos cómo es que estaban sufriendo los santos que estaban en Sion, en Missouri, mientras que los santos en Kirtland, pues estaban tratando de edificar Sion, o estaban tratando de edificar la ciudad, y el Señor da un mandamiento. Vamos a la sección 88. Voy a volver a poner en grande aquí. Vamos a la sección 88 de Doctrina y Convenios. Aquí está. Vean esta revelación, ¿cuándo se recibe? A finales de 1832, ¿sí? Y el 3 de enero de 1833. Entonces aquí, hermanos, dice lo siguiente, dice, la revelación se dio después de que ciertos sumos sacerdotes oraron en una conferencia por separado y en voz alta al Señor con el fin de que el Señor nos revele su voluntad concerniente a la edificación de Sion. Bueno, y en esta sección, el Señor, vamos al versículo 119. Esta sección está bien larguita. Y en el versículo 119 dice lo siguiente, el Señor. Has escuchado seguramente muchas veces esta revelación y vean lo que el Señor dice en el versículo 119. Dice, organizaos, preparad todo lo que fue necesario y establecer una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, ¿sí? Entonces, aquí el Señor está dando un mandamiento, ¿de qué? De que los santos edifiquen un templo, ¿sí? Eso es de lo que está hablando. Entonces se da la revelación, como te decía, se dio a finales de 1800, me regreso al inicio, a finales de 1832 y a inicio de 1833, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, aquí los santos no le ponen tanta atención a este mandamiento, digamos que lo descuidan un poco, en parte porque de hecho los santos no sabían exactamente qué es lo que estaban construyendo o qué es lo que tenían que construir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene otra revelación. Ya te di la fecha de esta sección 88, ahora te voy a llevar aquí en Doctrina y Convenios, o si gustas acompañarme, a la sección 95. Ve cómo estás todas. Doctrina y Convenio, hermano, hermana, es una secuencia histórica de la iglesia, de los hechos históricos de la iglesia. Por eso es que me encanta compaginar la historia de la iglesia con Doctrina y Convenios, porque nos van dando la historia y la doctrina juntos, ¿sí? Las revelaciones, los mandamientos, los convenios, ¿sí? Entonces voy aquí a Doctrina y Convenios 95 y dice lo siguiente: revelación dada el 1 de junio de 1833. Échale cuentas, ¿no? La revelación de Doctrina y Convenios 88 se dio entre diciembre, finales y principios de enero del 32 y 33. Entonces, 5 meses después, se recibe esta revelación. Y ve lo que dice al inicio, ¿no? Esta revelación es una continuación de las instrucciones divinas de edificar una casa de adoración e instrucción, la casa del Señor. Y aquí nos da la referencia, Doctrina y Convenios
88, 119 a la 136, que es donde se da este mandamiento. Ahorita nada más leímos el 119, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente, el Señor, concerniente al descuido que habían tenido los santos por no haber construido un templo. Esta revelación es una reprimenda que el Señor le da a los santos y dice, de cierto, así dice el Señor a vosotros, a quienes amo. Y muchas veces has utilizado esta escritura en tus clases o la has escuchado en alguna clase, en algún discurso, y la utilizamos para efecto de enseñar que el Señor a quienes ama disciplina. Y es correcto este principio. El contexto, yo ahora lo que estoy haciendo es platicarte el contexto histórico de esta revelación, ¿sí? Entonces dice aquí el Señor, el Señor a vosotros, a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Es necesario, pues, que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz, porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de una casa, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Ven cómo define, ¿no? Esta cuestión, esta cuestión del templo, como una obra extraña, ¿no? Bueno, entonces aquí, hermanos, el Señor, ¿qué es lo que le dice en el versículo 3? Han cometido un pecado muy grave. ¿Cuál es ese pecado? El pecado es un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de qué? De la construcción y el avance del templo de Kirtland. Entonces, el Señor los regaña, por decirlo de alguna manera, los regaña, y inmediatamente viene esa revelación, hermanos, y ahora sí, los santos ponen manos a la obra y, y entonces consiguen una parcela o ya tienen la parcela y van. Y de hecho Hiram Smith es el primero que se pone ahí a limpiar el terreno, que era un terreno en cultivo donde se iba a construir este templo de Kirtland. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Que José Smith, Fred G. Williams y Zeno Rigdon, que eran los miembros de la primera presidencia en ese tiempo, tienen una visión acerca de este templo. Y en esta visión ellos narran que ven a lo lejos el templo y lo ven por fuera, ¿sí? Y después parece que el templo se acerca hacia ellos, como en una película, ¿no? Así lo narran. Parece que el templo se acerca hacia ellos y ya están adentro del templo y lo ven por dentro. Después de eso, José fue y dibujó lo que había visto. Entonces, tiene una visión acerca de este templo, acerca de cómo se iba a construir, y empieza la construcción del templo. Entonces, después de esto, aquí es donde nos vamos a meter un poquito más a la historia de lo que sucedió ya propiamente cuando los santos habían avanzado en la construcción del templo. Déjame nada más ver unos comentarios. Muy bien, gracias hermana Damaris, Mari y Dioniselva por sus saludos. Bien, entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Entonces, te platico algo antes de continuar. Y es más, déjame te lo pongo por aquí, a ver. Sí, déjame te lo pongo por aquí. Vamos a ver algunas enseñanzas. Mira, aquí te voy a compartir, aquí lo estás viendo. Este es el templo de Kirtland, ¿no? Este es el templo de Kirtland, Ohio. Este es el templo que fue edificado, por los santos. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Vamos a ver, aquí está la construcción del templo de Kirtland, ¿no? Aquí vemos una ilustración que refleja cómo lo estaban llevando a cabo esta construcción. Era un edificio sobresaliente para el lugar,
no era tan grande o tan espectacular como podrían ser algunas construcciones de otras partes, por ejemplo Europa o las grandes catedrales de allá de Europa, pero un edificio sobresaliente en tamaño para la zona en la que estaba ubicado. Entonces, vean lo que dice Heber C. Kimball, quien fue un miembro del Quórum de los Dos en esa época. Dice, cuando llegué a Kirtland, los hermanos estaban ocupados con la construcción de la casa del Señor. Él venía de servir en una misión. La iglesia se encontraba en una situación de pobreza y aflicción, y como resultado parecía casi imposible que el mandamiento de construir el templo pudiera cumplirse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, mira, aquí en enero de 1835, John Tanner, seguramente has visto la película de John Tanner, él dijo lo siguiente, llegó a Kirtland desde Nueva York a consecuencia de una impresión que había recibido. Recibió la impresión por medio de un sueño o visión nocturna que se le necesitaba y debía ir inmediatamente al lugar donde estaba establecida la iglesia en el occidente. Al llegar supo que en el momento en que recibió la impresión de que debía trasladarse inmediatamente hasta donde estaba la iglesia, el profeta José y algunos de los líderes se habían reunido en oración y le pidieron al Señor que les enviara un hermano o algunos hermanos que tuvieran los medios para ayudarles a pagar la hipoteca de la granja sobre la cual se estaba edificando el templo. El día después de su llegada a Kirtland, se le informó que estaba por vencerse la hipoteca de la granja mencionada, por lo que le prestó al profeta $2,000, que no era poca cosa en ese tiempo, hermanos. Dice, aceptando un pagaré del profeta que certificaba que se le devolviera el dinero, más el interés correspondiente. De esta manera, se pudo pagar el préstamo y retener la granja. Entonces, la situación que imperaba en Kirtland no era una situación precisamente de prosperidad económica, ¿no? En ese momento, porque recordemos, los santos y la iglesia como tal había perdido propiedades en Missouri cuando fueron desalojados, habían perdido la imprenta que representaba una fuente de ingresos para la iglesia y, y muchos de los esfuerzos estaban centrados en ello. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, vamos a ver qué es lo que hicieron. Voy a poner aquí otra vez lo que dijo al respecto Elisa R. Snow. Seguramente te suena este nombre. Dice, los santos eran pocos en número y la mayor parte de ellos eran muy pobres. Si no hubiera sido por la certeza de que Dios había hablado y mandado de que se edificara una casa a su nombre, todos los participantes habrían tildado de descabellado el intento de construir ese templo en aquellas circunstancias. Con muy poco capital, salvo intelecto y músculos, combinado con una confianza inquebrantable en Dios, los hombres, las mujeres y aún los niños trabajaron con todas sus fuerzas, todos ellos viviendo con la mayor frugalidad posible, a fin de que cada centavo pudiera dedicarse al gran objetivo que era precisamente la construcción del templo. Entonces los santos pusieron todo su esfuerzo, hermanos, para que se den una idea, ¿no? Lo que les comentaba ahorita, había alrededor de 150 miembros viviendo en el área de Kirtland, y entre estos 150 miembros viviendo en el área de Kirtland, ¿qué es lo que iban a construir? Pues iban a construir este templo que aún sigue de pie, ¿sí? Déjame, este templo, aquí está, el templo de Kirtland que aún sigue de pie, y por cierto, hago un paréntesis aquí, que este templo actualmente pertenece a la comunidad de Cristo, ¿no? Ellos lo administran. Anteriormente la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y de hecho dan tours, te cobran ahí una cantidad módica, dan tours y tú puedes entrar y ver este templo. Ahora, que por cierto ha estado cerrado por pandemia, creo que ya por estos días lo van a abrir o el siguiente mes. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. De ahí nos vamos y voy a ver, déjame, ayer hice algo, le tomé foto vamos a ver, le tomé foto aquí a mi, a lo que vi con los jóvenes en el instituto, y déjame te comparto esta ventana, si es que se puede. Vamos a ver si aquí está. Aquí estamos. ¿Sí? Esta es la foto del pizarrón, ¿sí? Del pizarrón de mi clase de instituto ayer, ¿no?
Y ve aquí lo que fui poniendo, las fechas que te he estado mencionando. En enero de 1831, el Señor les promete que serán investidos con poder de lo alto. En diciembre y enero, diciembre del 1832 y enero de 1833, que es la sección 88, el Señor da el mandamiento de edificar una casa, es decir, el templo. 5 meses después, en junio de 1833, el Señor les dice, de acuerdo con la sección que está en, en la sección 95 de Doctrina y Convenios, les dice que han cometido un pecado muy grave y que es necesario que sean disciplinados, ¿sí? Y luego aquí puse una fecha, a ver si se alcanza a ver, que es 27 de marzo de 1836. Este día fue el día de la dedicación del templo, que la conmemoración de este evento fue el domingo pasado, ¿sí? Algo que he estado mencionando, lo mencioné aquí el domingo pasado y lo menciono ahora, es que el año 1836 y este año 2022 traen el mismo orden cronológico de los días, ¿no? Porque el 27 de marzo de 1836 fue domingo, ahora de 2022 también. El 3 de abril, que ahorita vemos que por qué es importante esta fecha, que va a ser el siguiente domingo, ¿sí? El día de conferencia general, por cierto, fue domingo en 1836 y va a ser domingo en 2022. Entonces, este 27 de marzo de 1836 se dedica el templo, ¿sí? Pero aquí en medio puse una fecha que es muy importante. 21 de enero de 1836, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo el 21 de enero de 1836? Vamos a ver, voy a detener aquí un poquito esta pantalla y voy a irme, vámonos al libro de Santos, hermanos. Ahora sí, vámonos de lleno al libro de Santos. Vamos al capítulo 21, a la página 237. Vamos a ver. Déjame te comparto esta pantalla. Tengo muchas pantallas abiertas, entonces aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos. Ahí estamos. Bien, esto es lo que sucedió en la tarde del 21 de enero de 1831. Para entonces, hermanos, el templo ya había avanzado, ¿sí? Ya desde que se había dado desde que se habían puesto manos a la obra, que fue, vamos a ver, que fue en el verano de 1833, que ya ahora sí, de lleno, los santos se ponen a chambear en la construcción del templo de Kirtland. Entonces pasaron 34, 35, 36, 3 años después, ¿sí? Casi, bueno, casi 3 años o 2 años y medio más bien para esta época del 21 de enero de 1836. Entonces ya el templo estaba casi terminado. Para el 21 de enero ya estaba casi terminado y para entonces ya se estaba utilizando para hacer algunas reuniones de la iglesia, ¿sí? Pero no estaba totalmente terminado. Pero ¿qué sucede ese día? Ese día es muy importante, vamos a ver por qué. Dice, el 21 de enero, José, sus consejeros, aquí sus consejeros eran Sidney Rigdon, era Fred G. Williams, y su padre, es decir, Joseph Smith padre, subieron las escaleras hasta un desván que había en la imprenta detrás del templo. Allí los hombres se lavaron simbólicamente con agua. Vean esto, hermano, aquí hay una ordenanza sagrada. Se lavaron simbólicamente con agua y se bendijeron unos a otros en el nombre del Señor. Una vez que fueron limpios, fueron al templo, donde se unieron con los obispados de Kirtland y Sion. Sí, es decir, los obispados, el obispo de Sion era Edward Padrich y el obispo de Kirtland era Newell K. Whitney, ¿sí? Entonces se reúnen con los obispados y dice, y se ungieron la cabeza unos a otros con aceite consagrado y se bendijeron mutuamente. Aquí hay otra ordenanza, ¿sí? Dice, cuando le llegó el turno a José, su padre lo ungió y lo bendijo para que dirigiera la iglesia como un Moisés de los últimos días, y pronunció sobre él las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Luego los consejeros de José le impusieron las manos sobre la cabeza y lo bendijeron. Cuando completaron la ordenanza, los cielos se abrieron y José tuvo una visión del futuro. ¿Sí? Aquí me detengo, hermanos. ¿Y cuál es esta bendición del futuro? Esta bendición del futuro está
en Doctrina y Convenios 137, ¿sí? Doctrina y Convenios 137. Vámonos a Doctrina y Convenios 137. Detengo esta pantalla, otra vez, ¿no? Complementamos la historia de la iglesia con Doctrina y Convenios, ¿sí? Y vamos a historia de la iglesia, a Doctrina y Convenios. Aquí la voy a poner. Y la sección 137. Vean que esta sección aparece al final de Doctrina y Convenios. Solamente hay una sección posterior que es la sección de... Ay, ¿cómo se llama? Que es la sección sobre la redención de los muertos, ¿sí? Entonces, ¿por qué está aquí esta sección? Vean la fecha, está al final. Casi todas las revelaciones de Doctrina y Convenios o las secciones están organizadas en orden cronológico. Casi todas, no todas, ¿sí? Esta es una de las que no. Vean cuándo sucede. Esta es la fecha. Visión manifestada a José en el templo de Kirlan el 21 de enero de 1836. Y creo que por aquí tengo una nota. A ver, déjame. Por aquí tengo una nota. No, no la tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde la tengo esa nota? Bueno, déjame te platico acerca de esta visión. O bueno, antes de continuar te comento lo siguiente. Esta revelación está insertada en este punto de Doctrina y Convenios porque se puso, no formó parte de las primeras revelaciones de Doctrina y Convenios, sino que fue incluida después, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver, ¿qué dice la visión que le fue manifestada a José el 21 de enero de 1830 y qué estamos? 1836. Dice, los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. Vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era semejante a llamas circundantes de fuego. También vi el refulgente trono de Dios, sobre el cual se llaman sentados el Padre y el Hijo. Vean, hermanos, aquí José Smith está diciendo qué es lo que vio, y lo que vio es que está viendo a la deidad, ¿no? Está viendo sentados en su trono al Padre y al Hijo. Vi las hermosas calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro. Y vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. ¿Sí? Vean, hermanos, el libro de Santos nos dice que esta es una visión del futuro. ¿Por qué? Porque el 21 de enero de 1836 su padre y su madre estaban vivos. Sin embargo, José los está viendo en una visión, ¿sí? Donde está junto con Abraham, con Adán, que habían muerto desde luego. Y recordemos que Alvin había muerto desde que ellos vivían en Nueva York, ¿sí? Entonces, por eso es una visión del futuro. ¿Qué es lo que vio José Smith y cómo es que se comienza a desarrollar o se empieza a restaurar esta doctrina sobre la redención de los muertos? Aquí está un principio de salvación que se empieza a dar antes, hermanos, de que de que se dedique el templo de Kirlan, cuando todavía estaba en su etapa de construcción. Ve lo que dice. Por lo que me habló la voz del Señor. Vean este punto, ¿no? La voz del Señor, el Señor mismo le habló a José. Aquí tienen otra conversación y le dice, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Vean lo que dice, ¿no, hermanos? Los que hayan muerto sin el conocimiento, pero lo hubieran recibido, pueden heredar el reino de Dios. Y aquellos que de ahora en adelante mueran, pero tampoco lo reciban, también pueden heredar el reino de Dios. Ahí establece una condición, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Es que lo hubieran recibido de todo corazón.
Y el Señor dice en el versículo 9, porque yo voy a juzgar a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor está poniendo o está restaurando este conocimiento y se está desarrollando esta doctrina de la redención de los muertos. Aún antes de que el templo estuviera dedicado, se enseña y se establece este principio que está relacionado, más bien esta doctrina que está relacionado con el bautismo por los muertos. El templo de Kirtland, hermanos, no iba a tener una pila bautismal, eso iba a suceder hasta Nabú, cuando se dedicara el templo de Nabú. Allá en Nabú, específicamente en el río Mississippi, se iban a llevar los primeros bautismos por los muertos, pero ya desde 1836, el 21 de enero, el Señor está empezando a dar estas revelaciones que tienen que ver con eso, ¿sí? ¿Por qué nosotros nos bautizamos por los muertos? Pues es que aquí está la respuesta, ¿sí? Aquí está la respuesta, porque ellos tienen la posibilidad de heredar el reino celestial, ¿sí? El Señor va a ser quien va a juzgar sus obras y los deseos de su corazón, ¿sí? Pero podrán tener la oportunidad de acuerdo con las condiciones que establece esta escritura y en la sabiduría del Señor, que quizás para nosotros ahora resulta incomprensible cómo es que se va a llevar a este efecto, pero el mandamiento que el Señor nos ha dado es llevar a cabo esta obra de esta obra vicaria, ¿no? La investigación genealógica y la obra de redención dentro de los muros del templo. Entonces, que es el recogimiento de Israel que ahorita vamos a ver. Entonces, esto sucede el 21 de enero de 1836. Aquí me detengo y vuelvo a compartir la pizarra de mi clase ayer en el instituto, ¿no? Y de aquí nos vamos al 3 de abril de 1836. 3 de abril de 1836, y ya es esta otra pizarra, todo este rayadero, hermanos, que hice ayer en mi clase, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir explicando y vamos a tratar de ir desglosándolo, ¿no? Esto fue así fue como quedó al final, pero vean, 3 de abril de 1836, el templo de Kirtland es cuando fue dedicado, perdón, es cuando ay, me estoy brincando, no, ya me estoy yendo al 23 de abril, me estoy brincando la fecha, ¿sí? Un paréntesis otra vez, ¿no? Voy a dar un poquito más de relación de lo que sucedió el 27 de marzo de 1836. En esta fecha, y de hecho, hicimos una publicación en nuestro Facebook de la Luz de la Restauración el domingo pasado para poder recordar esta fecha y la voy a poner por aquí. Vamos a ver, aquí está. Voy a poner por aquí esta publicación. Mira, si no la conoces, pues esta es nuestra página, La Luz de la Restauración. Te invitamos a que vengas, le des me gusta. Ahorita, por ejemplo, está transmitiendo nuestro programa. Ahí está transmitiendo nuestro programa. Aquí subimos, todos nuestros videos están completamente en vivo. Bueno, ya cierro el paréntesis, cierro el anuncio. Y hicimos esta publicación y pusimos esta foto. A ver si se está alcanzando a ver. Sí, ahí está. Hicimos esta publicación, pusimos esta foto que es alusiva a la dedicación del templo de Kirtland. Sí, ve el templo de Kirtland, cómo es que se ve ahí una luz, muchas personas. Es una pintura que alguien hizo muy bonita. Me gusta mucho esta ilustración. Y ve lo que sucedió ese día. Publicamos. El 27 de marzo de 1836, alrededor de 1,000 personas estaban en la sala del templo de Kirtland y muchas más se agolpaban en las entradas principales, con la esperanza de que los porteros los dejaran entrar. Los santos se habían reunido para dedicar el templo del Señor. En el extremo oeste del edificio había púlpitos para la primera presidencia y otros líderes del sacerdocio Melquisedec. Detrás de ella, a lo largo de la pared había púlpitos para los obispados y los líderes del sacerdocio arónico. Los miembros del Sumo Consejo de Missouri estaban en una fila de asientos reservados detrás de esos púlpitos. Con motivo de que no todos pudieron entrar al templo, José se puso de pie y se disculpó con aquellos que no habían podido encontrar un lugar donde sentarse. Sugirió llevar a cabo una reunión adyacente en el salón de clase adjunto, en el primer piso de la imprenta. Unos minutos más tarde, después de que la congregación se acomodó en sus asientos, Sidney comenzó la reunión y habló con gran contundencia durante más de 2 horas. Imagínense, hermanos, estar sentados en una banca dura de madera
durante más de 2 horas. Esto es lo que nosotros vamos bien cómodos, ¿no? A nuestras dedicaciones de nuestros templos, pero esto es como se llevaba, ¿no? En esa época, esto es lo que sucedía. Bueno, entonces, después de un breve intermedio, durante el cual casi todos en la reunión permanecieron sentados, José se levantó y ofreció la oración dedicatoria que había preparado con la ayuda de Oliver y Sidney el día anterior. Y esto, hermanos, que voy a leer a continuación, está en Doctrina y Convenios 109, la sección de Doctrina y Convenios 109 que se recibe, que se lee más bien este día, el 27 de marzo de 1836, en la dedicación del templo de Kirtland. Esto está, y dice lo siguiente: te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, dijo José, la obra de las manos de nosotros, tus siervos, la cual nos mandaste edificar. Y luego dice, pidió que los misioneros pudieran salir armados con poder para difundir el evangelio hasta los cabos de la tierra. Oró por una bendición para los santos de Missouri, para los líderes de las naciones del mundo y para el Israel disperso. También le rogó al Señor que invistiera a los santos con poder. Y dice literalmente la revelación, permite que la unción de tus ministros sea sellada sobre ellos con poder de lo alto, dijo. Pon sobre tus siervos el testimonio del convenio, para que al salir a proclamar tu palabra sellen la ley y preparen el corazón de tus santos. Dice, pidió que el Señor llenara el templo con su gloria, como el viento recio que los apóstoles de la antigüedad han experimentado. Escucha, escucha, escúchanos, oh Señor, suplicó. Responde a estas peticiones y acepta para ti la dedicación de esta casa. Tan pronto como José pronunció su amén final, el coro cantó el nuevo himno de William Phelps, tal como lo iba a cantar. Tal como un fuego se ve ya ardiendo, el Santo Espíritu del gran Creador. Visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando loor. Al final, los santos se pusieron de pie y exclamaron, Hosana, Hosana, Hosana a Dios y al Cordero. Esto es lo que sucedió ese día, hermanos. Fue un día maravilloso, hubo manifestaciones celestiales, ángeles se aparecieron a los hombres, algunos vieron el rostro del Señor. Fue llamado el día de Pentecostés moderno. Esas manifestaciones celestiales, esa algarabía, ese jubileo, ¿sí? Continuó durante los siguientes días, semanas y durante meses los santos gozaron de un gozo sin igual. Al punto, dice el libro de Santos, que algunos de ellos se preguntaban que si quizás ya había llegado el milenio, ¿sí? Entonces, fue la dedicación del templo de Kirtland, te repito. Vamos a ver, vamos a enfocarnos en un punto de esta revelación, que es la sección 109, y vamos a analizar, y te voy a poner un discurso de Len de Benda simplemente para profundizar en la doctrina que hay dentro de esta dedicación. ¿Sí? Vamos a ver Doctrina y Convenios 109. Aquí está la fecha, 27 de marzo de 1836. Y luego dice lo siguiente en los versículos 22. 22 dice, te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder y que tu nombre esté sobre ellos y los rodee tu gloria y tus ángeles los guarden. Te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa, por todas las generaciones y por la eternidad. Aquí, hermanos, aunque hay varias cosas que podemos rescatar, lo primero, que salgan armados con tu poder. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada sobre el campamento de Sión, que el Señor dijo en la revelación que era necesario que fueran llenos o armados con poder o investidos con poder? Bueno, aquí se iba a cumplir. Los santos iban a recibir las primeras ordenanzas en este templo, ¿sí? Las únicas ordenanzas que se llevaron a cabo en este templo, pues fueron las primeras dos del templo, ¿no? Fueron lavados y fueron ungidos.
Fue lo único que se hizo en ese templo. No había bautismos por los muertos, no había matrimonio eterno, no había el resto de la investidura, sí, solamente estas dos ordenanzas iniciales. Entonces, aquí los que iban a salir a predicar iban a ser investidos con ese poder de lo alto, y aquí se cumplía la promesa que el Señor había hecho antes. Luego, también dice esta revelación, que tu nombre esté sobre ellos. ¿El nombre de quién, no? Vean, y luego más adelante dice, honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa. Retener un nombre, ¿el nombre de quién? ¿Sí? Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Te voy a compartir un discurso de David A. Bednar. Déjame, te lo voy poniendo aquí en pantalla. Espero que funcione porque ya vi que está atorado. Dice lo siguiente, vamos a ver. Vamos a poner, aquí está el discurso de Bednar. Vamos a darle a actualizar. Sí, aquí estamos. Entonces, ahí nos vamos al minuto. Este es el nombre del discurso, si lo quieres ver después. Honorablemente retener un nombre y una posición, y lo dio en la conferencia de abril de 2009. Y vamos a ver nosotros a partir del minuto 4:30. Vamos a ver. Aquí estamos. Déjame te lo pongo en... ¿Ya lo viste que está atorado? Vamos a ver si jala. No está funcionando, como podemos ver. Vamos a mandar otra vez una solicitud a las oficinas generales de la iglesia para que pueda funcionar, pero como no está jalando, lo que sí voy a hacer es leer la parte que iba a leer, ¿no? Que íbamos a ver más bien. Dice David Bednar acerca de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Dice, estos pasajes de las Escrituras, sí. Aquí está. Doctrina y Convenios 109, 22, entre otros, dice, estos pasajes de las Escrituras nos ayudan a entender que el proceso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo comienza en las aguas bautismales, continúa y se amplía en la casa del Señor. Al estar en las aguas del bautismo, tornamos nuestra vista hacia el templo. Al tomar la Santa Cena, tornamos nuestra vista hacia el templo. Nos comprometemos a recordar siempre al Salvador y a guardar sus mandamientos como preparación para participar en las sagradas ordenanzas del templo y recibir las bendiciones más elevadas que podemos recibir mediante el nombre y por la autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en las ordenanzas del Santo Templo tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo de forma más completa y plena. ¿Sí? Entonces, aquí, hermanos, esta doctrina maravillosa. ¿Por qué quise ir a este punto? Porque esta revelación, fíjense, ¿cómo estamos hablando de lo que sucedió el 27 de marzo? Se lee la dedicatoria en el templo de Kirtland. José Smith la lee. ¿Qué tiene esta oración dedicatoria? Tiene esta doctrina. ¿Qué sucede en el templo? Que nosotros tomamos más ampliamente el nombre del Señor sobre nosotros y retenemos, de acuerdo con los convenios que hacemos y la obediencia que manifestemos, retenemos honorablemente el nombre del Señor que tomamos sobre nosotros. Este nombre lo tomamos sobre nosotros cuando nos bautizamos, hacemos un convenio con el Señor de que tomaremos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando yo hago este convenio, después cada semana, cuando voy, vean lo importante que es ir cada semana a los servicios dominicales, porque ahí, ¿qué hago? Yo voy y otra vez, ¿sí? Hago este convenio o renuevo este convenio. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando yo llego al templo y realizo las ordenanzas por mí, ¿qué es lo que sucede? Tomo sobre mí el nombre de Cristo de una manera más amplia, ¿sí? Esto se amplía y puedo entonces recibir o tener la capacidad de recibir todo lo que el Padre tiene para mí porque yo tomo
sobre mí el nombre de Jesucristo de una manera más amplia, hago otros convenios más elevados y me comprometo de una manera más sagrada y mucho más importante o mucho más amplio que lo que sucede en los convenios previos, ¿no? Aquí se amplifica y se culmina este proceso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Vean la importancia de poder ver qué sucedió ese día, ¿no? A lo mejor no importa tanto la fecha como sí importa entender lo que viene en la revelación para efecto de que yo pueda realmente entender a cabalidad qué es lo que hice cuando entré al templo o qué es lo que voy a hacer cuando entre o qué es lo que es importante que me asegure que mis hijos sepan antes de entrar al templo, ¿sí? Es muy importante este punto. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Se me han ido acumulando varios. Voy a, eh, voy a leer algunos comentarios. La hermana Damaris dice, para que vean que el Señor fue primero que Hollywood, sí. Esto en relación con la visión que tuvo José Smith y Freddie Williams, Sidney Rigdon sobre el templo, ¿no? Que parecía que el templo se acercó. Muy bien, la hermana Carmen, saludos desde Fort Worth, Texas. Muy bien, la hermana Carmen. Y con los mejores efectos especiales. Sí, hermana Damaris. Hermana Laura dice, así es, hermano, analicemos juntos. Esto es más que historia, es un legado para todos nosotros. Estaré un poco ocupado. Ok, gracias, hermana. La hermana Margarita dice, gracias por esta clase. Muy bien. La hermana Damaris tiene razón. Ok, vamos a ver. Dice, y su relación con el pueblo americano de los últimos días. Qué felices estamos. Muy bien, gracias, hermana. La imagen se ve borrosa, gracias. Sí, a veces tarda un poquito en cargar. Espero que se vaya viendo mejor, gracias. Hermano Ramón, impresionante y muy glorioso y hermoso. Gloria a Dios en las alturas. Y la hermana Mari, buenos días. Se va y viene la señal desde Ecuador. Ok, espero que no sea yo. A ver qué me dicen los demás. Pero yo estoy conectado en la red directamente a ver si en el cable de red. Bueno, si se está viendo mal, ya no puedo hacer más. Son cuestiones técnicas. Bueno, entonces ya vimos, ahora sí, ¿no? Les había adelantado hace un ratito qué es lo que les había dicho a mis alumnos de instituto, de lo que sucedió. Aquí está el pizarrón de ayer, 27 de marzo de 1836. Y ahora sí, ya se dedica el templo. Y viene una semana después, un domingo, el domingo siguiente, el 3 de abril de 1836, esto que te voy a poner en pantalla, ¿no? Que aquí hay contenido valiosísimo, muy valioso, hermanos. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede en este día, ¿sí? Vamos al libro de Santos, a la página 243. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el libro de Santos. Vamos a ver, página 243. Déjame lo pongo por acá en pantallita. Aquí estamos. Vamos a ver, página 243. Miren lo que dice, después de la dedicación del templo, las manifestaciones del Espíritu y el poder de Dios, el poder del Señor se envolvieron a Kirtland. Ese mismo día de la dedicación por la noche, José se reunió con los líderes de la iglesia en el templo y los hombres comenzaron a hablar en lenguas, como lo habían hecho los apóstoles del Salvador en Pentecostés. Algunos de los concurrentes vieron fuego celestial reposando sobre los que hablaban, otros vieron ángeles. Afuera los santos vieron descansar sobre el templo una nube brillante y una columna de fuego. Bien, entonces, eso fue el día de dedicación, ¿no? Ahora, te voy a leer lo que sucedió el 3 de abril de 1836. Bueno, vean, este evento también quisiera mencionarlo, que sucedió el 30 de marzo, ¿sí? 3 días después, José va, se reúne con los santos, con algunos líderes, entre ellos los 12 y los 70, y vean lo que sucede. José y sus consejeros lavaron primero los pies del quórum de los 12, luego procedieron a lavar los pies de los miembros de los otros quórums, bendiciéndolos en el nombre del Señor. Vean esta ordenanza sagrada que se lleva a cabo ese día. Esto está en el libro de Santos, hermanos.
está en el capítulo 21 del libro de Santos, tú puedes leerlo, no hay ningún secreto en esto, ¿no? Dice también, dice José, aquí está, dice, José y sus consejeros se fueron a casa dejando que los 12 se hicieran cargo de la reunión. El Espíritu descendió nuevamente sobre los hombres en el templo y estos comenzaron a profetizar, a hablar en lenguas y exhortarse unos a otros en el Evangelio. Ángeles ministrantes se aparecieron a varios hombres y hubo otros que tuvieron visiones del Salvador. Esto fue 3 días después, ¿no? El 30 de marzo de 1836. Vean esto que dice, ¿no? Esto es sumamente sagrado, hermanos. El hecho de que estos hombres hayan visto al Salvador es algo muy, muy, muy sagrado y muy importante para ellos. Bueno, ahora sí, aquí estamos para el evento del 3 de abril de 1836. Dice lo siguiente: una semana después de la dedicación, en la tarde del domingo de Pascua, 1 millar de santos llegaron nuevamente al templo para adorar. ¿Sí? El siguiente domingo para nosotros también va a ser ese domingo de Pascua, hermanos, lo comentaba hace un rato. Y dice, después de que los dos se administraron la cena del Señor a la congregación, José y Oliver bajaron las cortinas de lona alrededor del púlpito superior en el lado oeste del salón inferior y se arrodillaron detrás de ellas para orar en silencio, fuera de la vista de los santos. Aquí hago un paréntesis. Los santos habían preparado el templo de tal manera que habían puesto cortinas para dividir, quizás un poquito como ahora nuestras capillas que tienen cortinas plegables, ¿sí? Pero estas las bajaban desde el techo y podían dividir un salón en varios salones. Bueno, en los asientos y seguramente, a ver, déjame, voy a tratar de encontrar una imagen aquí rapidito. De lo que sucedió ese día. Vamos a ver, vamos a ver. De lo que sucedió ese día, aquí está, mira. Aquí hay algunas imágenes, desde luego, no son fotografías, pero son pinturas que han hecho algunos hermanos. Aquí está, donde me meto a buscar rápidamente en Google. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está esta imagen. Nos vamos directamente a la página es una lección, ¿sí? ¿De qué es este manual? Fundamentos de la restauración. Aquí está el Señor en el templo de Kirran. Y vamos, aquí está Elisha Snow. Por aquí debe estar. Aquí está la imagen de la construcción del templo de Kirran. Y creo que no lo estoy pasando, ¿verdad? Ah, no, sí lo estoy pasando. Ah, pero no se movió allá. Ok, no se movió. Entonces lo comento. La imagen del lado derecho, ¿sí? Es el lugar donde habría sucedido esta manifestación. Dividen el salón con cortinas y aparece el Señor y luego aparecen otros 3 personajes de los cuales vamos a hablar. Entonces, ok, hasta aquí. Dividen el templo, ¿sí? Dividen el templo y José y Oliver van a este lugar y empiezan a orar y cuando oran sucede esta manifestación gloriosa que es sumamente importante para efecto de lo que se restaura, lo que se entrega, lo que se da en esa ocasión. Entonces dice lo siguiente, después de sus oraciones, el Salvador, vean esto, ¿no? Que dice, el Salvador apareció frente a ellos con el rostro más brillante que el sol. ¿Sí? Y aquí nos vamos a detener, hermanos. Esto está en el libro de Santos y vamos a ver lo que sucede, pero vamos a la Doctrina y Convenios. Nos tenemos que ir a Doctrina y Convenios 110. La sección 110 de Doctrina y Convenios es una de las revelaciones que en contenido doctrinal particularmente a mí me encanta, me gusta mucho, y es muy importante para efecto de conocer algunos aspectos relacionados con nuestra salvación. Vamos, aquí le doy vuelta a la página. Aquí está, vean la sección 110 de Doctrina y Convenios, vean lo que dice. Ohio, ¿cuándo se recibe? En Kirtland, Ohio. ¿Quién la recibe? José y Oliver. ¿Cuándo? El 3 de abril de 1836. ¿Sí? Esta revelación, hermanos, aquí tengo una nota, si mal no recuerdo, ¿sí?
Vean lo que sucedió. Voy a leer esta nota que tengo. Esta experiencia se registró en el diario de José Smith por Warren Cowdery. Warren Cowdery era su escriba en abril de 1836 y se incorporó al Manuscript History of the Church por William Richards en 1843. Sí, es decir, estaba en el diario, Warren Cowdery, el escriba de José, lo pone en el diario y luego ya se pasa al manuscrito de la historia de la iglesia. ¿Quién lo hizo? Lo hizo William Richards en 1843. Entonces dice lo siguiente: se publicó por primera vez el 6 de noviembre de 1852 en el Desert Now, en la edición del 12 de noviembre de 1853 del Millennial Star. Esta sección no se incluyó en la edición de Doctrina y Convenios de 1844. Vean, se incorporó hasta la edición publicada en 1876 y se aceptó como escritura por la Iglesia en la Conferencia General de octubre de 1880. Ahí pongo la fuente de la cual yo obtuve este dato. Entonces, aquí, hermanos, esta sección, vean cuando se suma al canon de la iglesia en esta fecha, no se dictó. Vean, este punto me parece muy interesante, ¿no? José Smith no la dictó como una revelación, ¿sí? A veces hemos visto aquí en la clase, ¿no? ¿Cómo es que José dictaba revelaciones? Bueno, esta no. Esta simplemente se anotó en el diario de José Smith, la anotó de acuerdo a los historiadores de la iglesia, analizan las letras de cada uno de los personajes que intervenían en los documentos originales o en los documentos que hoy en día se conocen como los Joseph Smith Papers. Analizan sus letras, aquí se dan cuenta que es de Warren Cowdery, que era el escriba de José. Entonces, ese posteriormente se toma y se lleva a Doctrina y Convenios, ¿no? Qué interesante. No se da o no se escribe como una revelación. Entonces, vamos a ver. No se escribe como una revelación, pero ojo, no estoy diciendo que no sea una revelación, simplemente lo que estoy diciendo es que no se dicta y no se pone y no fue creado, diseñado. José Smith no fue quien dijo vamos a agregarla en Doctrina y Convenios, no, sino que esto sucedió después cuando esta edición de Doctrina y Convenios de 1876, Brigham Young le pide si no recuerdo, a Orson Pratt que haga una revisión de Doctrina y Convenios, y ahí es donde ven los documentos y deciden incluirla. Se sostiene, importante, muy importante, la iglesia la sostiene como escritura, ¿sí? Y está canonizada hoy en día. Entonces, hoy en día es un canon, es escritura sagrada para nosotros, ¿sí? Para que no se malentienda lo que estoy diciendo, simplemente. Muy bien. Entonces, aquí vamos con esta revelación. Permítame tantito. Ya se me seca la garganta, hermanos. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice esta revelación. ¿Qué sucede? José Smith dice lo siguiente: el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barantal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová. Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo es que el Señor se presenta, ¿sí? José y Oliver, el velo les es retirado y se aparece el Salvador ante su vista, ¿sí? Dice quién es. Y vean esta parte importante, sus pecados son perdonados, ¿sí? Para presentarnos ante el Señor tenemos que estar limpios. Y luego viene en el versículo 7, metiéndonos al contexto de lo que estamos hablando, dice lo siguiente: porque he aquí, he aceptado esta casa, recordemos, ¿no? Una semana después de la dedicación del templo de Kirtland, el Señor se aparece y dice, el domingo 3 de abril dice,
he aceptado esta casa, mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz. Si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. ¿Sí? Para entonces ya los siervos habían recibido estas ordenanzas sagradas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo es que el Señor se aparece y acepta este templo, el templo de Kirtland, como su casa. ¿Sí? Entonces, resulta maravilloso, ¿no? Pensar cómo es que el Señor acepta esta casa y me parece que esto es perfectamente aplicable para todos. ¿Cómo se cumple esta escritura, por ejemplo, que dice que millares se van a regocijar como consecuencia de las bendiciones que se reciban en esa casa? Si millares no eran los que iban a entrar en ese templo de Kirtland, ¿no? O sea, no sé si me explico. El Señor habla de millares, pero a ese templo de Kirtland no iban a entrar millares para ser investidos, ¿sí? Sino que esto, el Señor indudablemente se estaba refiriendo a que millares entraríamos a los templos del Señor a recibir estas santas ordenanzas que nos ayudarían a tomar. Vean lo que dice, ¿no? Vuelvo a poner en grande esta revelación. Dice lo siguiente, a ver, ah, tomaríamos sobre nosotros la investidura, ¿sí? Y dice previamente, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, ¿sí? Aquí en el versículo 7 dice, y mi nombre estará aquí, es decir, nosotros tomaremos ahí el nombre del Salvador, en el santo templo, como ya previamente lo hemos analizado. Vean cómo todos estos versículos, hermanos, se van relacionando, esta revelación, estos acontecimientos sagrados suceden en momentos distintos. Vimos ahorita el del 21 de enero y luego vemos el del 3 de abril de 1836 ambos, y vean cómo se van relacionando, ¿no? Con lo que sucede también el 27 de marzo, en cuanto que en la oración dedicatoria del templo de Kirtland dice que los siervos tomaremos sobre nosotros el nombre del Señor ahí en su santa casa. Entonces, el Señor aquí reitera este principio, este concepto doctrinal en cuanto a que ahí tomamos el nombre del Señor. Pero bueno, el Señor se aparece, ¿sí? Acepta su casa, pero iban a venir 3 personajes más. Y aquí, hermanos, hay muchísimo contenido. Voy a volver a poner esta revelación y dice, después de que se va el Señor, vean lo que sucede. Dice en el versículo 11, después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Vean, se aparece Moisés. ¿Qué es lo que entrega? Ahí está la respuesta, las llaves del recogimiento de Israel. ¿Qué son estas llaves y para qué sirven? ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Sí? El presidente Nelson ha hecho un énfasis muy detallado sobre este punto, y quiero analizar un poquito de un mensaje que él dio, que dio a los jóvenes, de hecho, lo dio, sin mal no recuerdo, en 1900, perdón, sí, en el año 2018, sí, que se llama Juventud de Israel. Déjame, te pongo este discurso en pantalla. Si tú lo quieres leer después, es ¿no? Juventud de Israel. Es mero. Ok, ya que estamos aquí, hermanos, aquí está, mira, Juventud de Israel, hablan los dos, el presidente y la hermana Wendy, pero en la parte que queremos analizar, vamos al minuto 29, a ver si sí nos permite reproducirlo. Bueno, no nos va a permitir reproducirlo, entonces, voy a ponerte aquí en pantalla lo que dice el presidente Nelson sobre el recogimiento de Israel. Aquí está, vamos a ver.
A ver, creo que es esto. Sí, aquí está. Vean lo que dice el presidente Nelson. Mis queridos jóvenes, hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se lo compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿por qué estamos leyendo esto, no? En la sección 110 de Doctrina y Convenios, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que vino Moisés, ¿sí? Que vino Moisés y que entregó las llaves del recogimiento de Israel. Entonces, aquí en este punto, en este mensaje que da el presidente Nelson, está sintetizando en qué consiste el recogimiento de Israel. Lo vuelvo a poner en pantalla y dice ahí muy claramente, ¿no? Cuando hablamos del recogimiento, estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Entonces, ¿qué entregó Moisés? Entregó, dice en Doctrina y Convenio 110, las llaves del recogimiento de Israel. El presidente Nelson explica que estas llaves, pues, consisten en la predicación del Evangelio. En eso consisten, ¿no? En las llaves para predicar el Evangelio en ambos lados del velo. Estas son las llaves del recogimiento de Israel y estas son las llaves que entregó Moisés a José Smith. Y aquí vemos, hermanos, estas llaves se ejercen actualmente, ¿sí? Alrededor del mundo y desde entonces a la fecha somos una iglesia de misioneros, ¿sí? Salen nuestros misioneros y predican y ejercen estas llaves. Los presidentes de misión reciben estas llaves para la predicación del Evangelio, invitan a las personas a venir a Cristo, a concertar convenios con Él y y a, em, y a unirse a la iglesia de Jesucristo mediante un convenio en las aguas del bautismo. Entonces, esto es lo que entregó Moisés, ¿no? La posibilidad de que se predicara el Evangelio. Y esto sucede, dice el presidente Nelson, en ambos lados del velo. Ahora, ¿qué viene después? Otra vez, nos regresamos a la sección 110 de Doctrina y Convenios. Ya cerramos lo que sucedió con Moisés y qué fue lo que entregó. Luego se aparece otro personaje, el versículo 12 dice, después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros, ¿sí? Ay, 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 esto nos lleva a un punto muy interesante, hermanos, ¿sí? ¿Qué es este dispensación del Evangelio de Abraham que entregó este Elías a José Smith ese 3 de abril de 1836? ¿Qué es y qué tiene que ver conmigo? Mira, si nos vamos aquí a Evangelio, a ver, creo que está aquí. Aquí están. A ver si se ve allá en tu pantalla. Sí, ahí estamos. Déjame quito vamos a ver. Ahí estamos, ¿sí? Cuando yo le doy clic, me voy a la referencia a ver, del versículo 11, perdón, del versículo 12, le di clic aquí en la palabra evangelio, ¿sí? Entonces me despliega esta ventana donde me lleva vean, Abraham convenio o convenio abrámico. Entonces, cuando estamos hablando de que Elías le entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, estamos hablando, hermanos, del convenio abrámico. Acabamos de analizar eso en Ven, sígueme, ¿no? Acabamos de hablar de eso. Hemos hablado de que Jehová hizo un convenio con Abraham, el cual después también con Isaac
con Jacob. Entonces se fue de generación en generación. A través de ellos vinieron las tribus de Israel. Y entre otras cosas, el convenio abrámico establecía que el Señor le daría una tierra prometida, que era la tierra de Canaán, que el Señor haría de ellos una nación grande y poderosa. Y ahora hemos visto cómo es que vino Abraham, Isaac, que se casa con Rebeca, ¿sí? Con Rebeca. Y luego Abraham, Isaac, Jacob que tiene sus 4 esposas, ¿no? Entre a la que más amaba era Raquel, dice. Entonces viene Raquel y Silpa, la otra es Lea, dime si me equivoco, y se me olvida la otra, recuérdame a ver si tú sabes. Y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, los dos hijos de Raquel eran José y Benjamín. Y luego vimos cómo es que José es vendido como esclavo, llega a Egipto, los israelitas van a parar a Egipto, se multiplican y ahora esta semana ya estamos analizando cómo es que fueron liberados de Israel con lo de las plagas de Egipto y todo eso. Y era un pueblo de alrededor de más de 600,000 personas, dice ahí en el Antiguo Testamento. Ese es el Israel de la época antigua. Nosotros somos el Israel de los últimos días. Entonces, hermanos, el convenio de Abraham implicaba que iba a tener una descendencia numerosa. Y implicaba que iban a ser una nación poderosa y que iban a tener una tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Pero había otras bendiciones. ¿Cuáles son estas bendiciones? Las importantes, las espirituales. Aquí le vamos a dar clic en convenio abrámico y vamos a ver lo que nos va a desplegar. Espero que funcione. Aquí está. Me voy a convenio abrámico. Aquí estamos, ¿no? ¿Sí? Y vean lo que dice en la guía de estudio de las Escrituras. Abraham recibió el Evangelio y fue ordenado al sacerdocio mayor y entró en el convenio del matrimonio celestial, el cual es el convenio de la exaltación. ¿Sí? Abraham recibió la promesa de que todas las bendiciones de estos convenios se ofrecerían a su posteridad terrenal. Vean, hermanos, aquí está, este punto está maravilloso, ¿no? La guía de estudio de las Escrituras lo explica muy bien, lo sintetiza muy bien. ¿Qué fue lo que recibió Abraham? Déjame, me muevo aquí. Recibió el Evangelio, 1, ¿sí? Abraham recibe el Evangelio y luego fue ordenado al sacerdocio mayor, el sacerdocio Melquisedec, ¿sí? Y entró en el orden del matrimonio, que es el matrimonio celestial, ¿sí? O que es el convenio de la exaltación. ¿Sí? Doctrinalmente, hermanos, cuando hablamos del matrimonio en el templo, normalmente le decimos sellamiento, pero ese es un término común que se ha acuñado, que no es tan preciso, porque el sellamiento es el que da el Santo Espíritu de la promesa cuando nosotros somos fieles a los convenios, ¿sí? Es cuando somos sellados. La ordenanza como tal es el matrimonio eterno. Y este matrimonio eterno es el orden del sacerdocio, este es el orden del matrimonio, es el orden de la exaltación. Entonces, el matrimonio en el templo, el matrimonio eterno es el convenio de la exaltación. Sin este convenio, hermanos, no hay exaltación. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaba? ¿Qué aspectos doctrinales implica el convenio de Abraham? 1, ¿sí? El Evangelio. 2, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor. Y 3, el matrimonio eterno, el matrimonio en el templo, el matrimonio, el convenio de la exaltación. Entonces, ¿qué fue lo que entregó? Sí, me voy a regresar voy a quitar esto, hermanos. Voy a dejar, gracias, hermana, Erika, Raquel, sí, aquí está. Raquel, Lea, Silpa y Vila, ¿sí? Ahí están las 4 esposas, las cuatro esposas de, ya se me fue, de Jacob, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, aquí vamos a la sección 110. La sección 110 de Doctrina y Convenios nos vamos a regresar porque es justamente lo que estábamos compartiendo. Vamos a ver, aquí estamos, cierro esta ventana. Aquí estamos en el versículo 13, si no me equivoco, 12, en el versículo 12, ¿no? Que dice, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, ¿sí? Déjame lo hago más grande, aquí está.
entregó la dispensación del Evangelio de Abraham. ¿Qué implicaba esto que entregó? Implicaba el convenio abrámico, hermanos. Entonces, cuando hablamos del convenio abrámico, estamos hablando ¿sí? De tres cosas: el Evangelio, el sacerdocio y el convenio de la exaltación, que es el orden del sacerdocio, el matrimonio en el templo. Entonces vean la importancia de lo que sucede ese día. El 3 de abril es sumamente importante y ya vimos por qué. Primero, Jesucristo acepta su templo y amplía esta doctrina de que ahí tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Luego, viene Moisés y entrega las llaves ay, se me fue el nombre. Déjenme lo checo. Las llaves del recogimiento de Israel, ¿sí? Que es la posibilidad de predicar el evangelio en todo el mundo, ¿sí? Y luego vienen las llaves, entrega la dispensación del Evangelio de Abraham, ¿sí? La dispensación del Evangelio de Abraham, ¿qué implicaba? El convenio de Abraham, ¿sí? El convenio de Abraham implica tres aspectos fundamentales: Evangelio, sacerdocio y el convenio de la exaltación, ¿sí? Entonces, vean por qué es importante para nosotros lo que sucedió ese día, el 3 de abril de 1836. Pero más importante es que yo entienda realmente qué sucedió ese día. Ahora, vamos al siguiente punto. Lo último que sucedió ese día. Vuelvo a compartir aquí la revelación, sección 110, y dice lo siguiente. Vamos a ver en el versículos 13 y 14, dice: hermanos, concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Entonces, seguramente estas llaves que se entregaron, ¿sí?, por parte de Elías el profeta, son con las que estamos más relacionados, porque aquí estamos hablando justamente de la obra de salvación que se lleva a cabo entre los muertos y cómo es que nosotros podemos ligarnos a ellos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la obra de investigación familiar, ¿sí? La obra de genealogía, ligada desde luego con la obra del templo. Estas dos juntas, ¿sí?, es lo que es la materialización o el ejercicio de las llaves que entregó Elías el profeta. ¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué nosotros hacemos la obra en los templos, la obra vicaria? Bueno, la hacemos justamente porque se restauran estas llaves con el fin de ser ligados unos a otros. Dice ahí la escritura, literalmente dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Ahora, vamos a ver, hermanos, y se me hace que tampoco va a funcionar, un discurso de Ledet Bernard que se llama Edifíquese una casa. Espero que sí funcione. Vamos a ver. Parece que sí. Déjenme, se los comparto. El Ledet Bernard, vamos a ver, enseñó acerca de este punto, la importancia de que hubieran entregado estas llaves, la importancia de que se hubieran entregado estas llaves en esta fecha. Vamos a ver, aquí estamos. Se dio en la Conferencia General del Bicentenario, ¿sí?, en abril de 2020. Y vamos a ver a partir del minuto 2:10. Aquí estamos. Los santos de los últimos días. Comienzo haciendo una pregunta fundamental. ¿Por qué fue importante el regreso de Elías el profeta? De las revelaciones de los últimos días, aprendemos que Elías el profeta poseía el poder sellador del sacerdocio de Melquisedec y que fue el último profeta que lo poseyó antes de la época de Jesucristo. El profeta José Smith explicó:
el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aún para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, incluso los que estén en los cielos. Esta sagrada autoridad para sellar es necesaria a fin de que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. José aclaró aún más cómo rescatará Dios a esta generación. Enviará a Elías el profeta, quien revelará los convenios para sellar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. El profeta Elías se apareció a Moisés en el monte de la Transfiguración y confirió esta autoridad sobre Pedro, Santiago y Juan. Elías el profeta también se apareció con Moisés y Elías el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves del sacerdocio sobre José Smith y Oliver Cowdery. La restauración de la autoridad para sellar por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador e inició un interés mundial mucho mayor en la investigación de historia familiar. La palabra corazón se emplea más de 1000 veces en los libros canónicos. Eh, Todo el tiempo he estado hablando, tenía mi micrófono apagado. Bueno, estaba mencionando, aquí el Edward Bernard es muy importante lo que explica, ¿no, hermanos? Em, sí, ok, perdón, me distraje con los mensajes, me están avisando que no se escucha. Era por el micrófono. Entonces, hermanos, vemos este punto tan importante. ¿Por qué era necesario que viniera Elías el profeta? Pues era necesario para restaurar las llaves, ¿para sellar qué? Para, ayer uno de mis alumnos me preguntaba, ¿qué significa esto de volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres? Siempre lo he estado, siempre lo he escuchado, pero nunca lo he entendido. ¿Qué significa? Entonces yo le decía este punto, eh, yo le decía, vamos a ver, todos somos hijos de la familia de Dios, ¿sí? El propósito de Dios es que sus hijos hereden la vida eterna. ¿Y cómo nosotros nos sellamos y nos unimos al Señor? Bueno, nos sellamos y nos unimos al Señor a través de ordenanzas, ¿sí? ¿Cuáles son estas ordenanzas? Pues los convenios que se hacen en el templo, ¿sí? De, específicamente hablando de unir a las generaciones. Entonces, el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres cuando nosotros hacemos investigación familiar, ¿sí? Y luego esa investigación familiar, esa obra de genealogía, la llevamos al templo y ahí concertamos las ordenanzas. Ellos deciden si aceptan o no aceptan. Nuestra responsabilidad es llevar estas ordenanzas. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros, nosotros hacemos que el corazón de nuestros padres se vuelva hacia nosotros y el de nosotros hacia ellos, ¿sí? Porque entonces nos unimos. Les decía esto acerca de unirnos en las generaciones a través de los tiempos.
Todos nosotros estamos en un punto en el que somos hijos, ¿sí? Venimos de una cadena de generaciones y en el que somos padres, porque abajo de nosotros hay generaciones y continuarán las generaciones por el milenio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede? Todos somos en un punto padres y todos somos en un punto hijos. Nosotros nos volvemos hacia nuestros padres cuando llevamos a cabo la obra la obra del templo por ellos. Entonces el corazón de ellos se vuelve hacia nosotros y aquí es donde se materializan las llaves que se entregaron a Elías el profeta, a José Smith por medio de Elías el profeta el 3 de abril de 1836. ¿Sí? Entonces, hermanos, estas son las llaves que entregó y eran necesarios para que pudiéramos sellarnos en todas las generaciones. Mire, voy a compartir contigo una revelación que se dio mucho tiempo después. Dejo de compartir esto. Mucho tiempo después, en una de las epístolas que entregó José, cuando estaba ya en la época de Nabú. Vamos a ver, es la sección 128, si mal no recuerdo. 128, sí, dice epístola de José Smith. Vean cuándo se recibe, hasta 1842. Pero ve lo que enseña José Smith en esta revelación. Si no le has puesto tanta atención a esta revelación, ve y léela y vas a encontrar, vean lo que dice. A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Eso es lo que entregó Elías el profeta, hermanos, las llaves para poder atar en los cielos lo que se hace en la tierra, ¿sí? Para que los convenios que se concertan en la tierra puedan resultar válidos en los cielos, ¿sí? Estas es las llaves que entregó Elías el profeta. Lo dice más adelante. Dice en el versículo 15, dice, y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es esencial, es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo tocante a los padres, ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Vean, o sea, no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación. Luego dice más adelante, pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber que en este caso que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase. Vean este punto, hermanos, el eslabón conexivo, ¿sí? Tocante a algún asunto u otro. Y aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos, pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Luego dice más adelante, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el día presente. ¿Sí? Y aquí me detengo, hermanos, porque aquí hay una doctrina maravillosa, ¿no? Cuando hablamos de sellar, estamos hablando de atar. Lo que se hace en la tierra se ata en los cielos y es válido allá. ¿Sí? Se ata a través de qué autoridad? A través del santo sacerdocio, específicamente a través de estas llaves que entregó Elías el 3 de abril de 1836. Luego, ¿qué es lo que sucede? Hay un encadenamiento de dispensaciones, hay un encadenamiento de generaciones. Yo me ato a mis padres y mis padres a los suyos y así de generación en generación, ¿sí? Desde el último hijo de Dios que nazca sobre la tierra, allá al final del milenio, ¿sí? Todos van a ser atados desde el último hasta esta dispensación que la abrió José, ¿no? Y esta dispensación se va a atar a las otras generaciones, a las otras dispensaciones, dice la Escritura. Y esta dispensación y las otras dispensaciones, todos unidos en una sola familia, desde el último hijo de Dios hasta Adán, atados, ¿sí? De José Smith a Jesucristo, de Jesucristo a Moisés, de Moisés a Enoc,
de Enoc a Noé, de Noé a Adán, ¿sí? Y todos unidos como parte de la familia de Dios, atados en un convenio, ¿sí? Y luego de Adán a Jesucristo y de Jesucristo al Padre. Este es el eslabón conexivo, hermanos. Esto es la posibilidad que nosotros tenemos de llevar a cabo en nuestros templos, gracias otra vez a lo que sucedió el 3 de abril de 1836, cuando vino Elías, el profeta, a restaurar las llaves para poder sellar y unir las generaciones a través de los tiempos y a través de las eternidades. ¿Sí? Hermanos, aquí hay doctrina, aquí hay carne. Estas son las cosas extrañas de las que hablan las escrituras, ¿no? Y extrañas y carne porque requiere un esfuerzo espiritual para poder entenderlo. Entiendo que hay mucho de lo que yo aún también necesito entender, pero creo que todos juntos podemos, podemos estudiar más profundamente estos temas para comprender las maravillas y los misterios de la eternidad. Gracias, queridos hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes el día de hoy. Si tienen reflexiones, me gustaría leerlos. Me gustaría saber cómo se sintieron, qué aprendieron y sobre todo qué van a hacer con esto que aprendieron. Los invito a que el día de mañana, sábado 2 de abril y domingo 3 de abril, le dediquen 10 horas de su tiempo al Señor, ¿sí? ¿Cómo y dónde? Al igual que ahora, vayan, siéntense, escuchen a los siervos inspirados del Señor que se han preparado para dar a conocer su voluntad, ¿sí? Para decir lo que Él diría. Los invito a que escuchen la conferencia general. Y bueno, junto con la conferencia general, les informo, van a venir algunos ajustes en la programación. Todavía no lo tenemos completamente definido, pero la idea es hacer lo que hicimos el semestre pasado. ¿Qué hicimos el semestre pasado? Analizar discurso por discurso de la conferencia general, dándole prioridad a ese tema, a esos temas. ¿Por qué? Porque es la voz de nuestros profetas, ¿no? Entonces vamos a tratar de analizarlos y te invitamos a que nos acompañes en lo que vamos a hacer, no esta semana que sigue, sino hasta la subsiguiente, ya que hagamos los ajustes necesarios. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos. También te aviso que el domingo no tendremos en nuestro programa dominical La Buena Palabra, porque damos paso a un momento de reflexión, ¿no? Tú ves la conferencia, le dedicas 10 horas a ver y a gozar de la conferencia, y te invito a que después de la conferencia te tomes este tiempo para ti, para tu familia, para conversar acerca de lo que aprendiste y de lo que vas a hacer con eso que aprendiste y con esa inspiración que recibiste. ¿Sí? Entonces, ese tiempo es para ti, dedícatelo a tu familia, aprende, conversa, intercambia opiniones, sentimientos, ideas, anota. Entonces, el domingo, nosotros no vamos a tener ningún programa precisamente por ese motivo, ¿no? Para dar pauta a que tú puedas, no tú, nosotros, todos, podamos dar pauta, o darnos un espacio para poder meditar en lo que sucedió durante la conferencia. El siguiente domingo ya estaríamos hablando, ahora sí, de los temas que tenemos pendientes. Y bueno, también aprovechar para invitarte a seguir la programación que vamos a seguir teniendo por aquí. Gracias, queridos hermanos. Solamente leo estos comentarios que llegaron ahorita. Yolanda nos dice gracias por darnos conocimiento. Gracias, hermana, a usted por acompañarme. Gracias por ayudarnos a comprender las escrituras. Que tengan un fin de semana muy bendecido desde La Paz, Bolivia. Saludos hasta allá, hermana, hasta La Paz. Ismael, gracias, Ismael. Un gusto saludarte. Bueno, queridos hermanos, que gocen de un excelente fin de semana y pongamos atención a la voz del Señor que estará presente. Pongamos atención a la voz del profeta que nos dirige si nosotros si el pueblo de Israel dirigía o seguía a Moisés como su profeta, nosotros, el Israel de los últimos días, seguimos a nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson,
como nuestro profeta de los últimos días. Entonces, escuchemos sus palabras con atención. Hermana Dioniselva nos dice: gracias, debo aprender las fechas importantes de la restauración. Y sí, es bueno aprenderlas, ¿eh? Sin embargo, las fechas son menos importantes frente al conocimiento doctrinal y la aplicación de los principios de las Escrituras en nuestras vidas. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Las fechas y demás, déjenselo a las personas que les gusta esto como a mí, porque al final de cuentas estas fechas nos sirven para efectos académicos, enseñar, ver secuencias históricas de cómo se fue desarrollando la doctrina del templo o cómo se fueron restaurando. Por ejemplo, hoy vimos lo que sucedió antes de que estuviera listo el templo, donde se da a conocer que aquellos que murieron en el Evangelio podrían salvarse, y luego ya se otorgan las llaves, ¿sí? Para poder sellar a esos que han muerto sin el conocimiento del Evangelio, pero estas llaves no se iban a ejercer sino hasta la época de Nabú, hasta 1842 en adelante. Entonces vean, desde 10, 11 años antes el Señor estaba preparando y desarrollando. Sirve para efecto, conocer las fechas sirve para efecto de ir comprendiendo de que, mira, te da una amplitud en cuanto a cómo se van desarrollando las cosas, pero al final de cuentas el contenido, comprender el contenido doctrinal y la aplicación de los principios del Evangelio es lo verdaderamente importante, y espero que eso es lo que nos llevemos de este tipo de conversaciones. Bien, la hermana Lourdes dice: muchas gracias, gracias a usted. La hermana Erika dice: sin duda el Evangelio es maravilloso y nos da la oportunidad de disfrutar sus bendiciones. Es cierto. La hermana Eloísa dice: en esta próxima semana mi papá nunca quiso aceptar el Evangelio, pero estoy muy feliz por vivir muy cerca de un templo. Muy bien, no me quedó muy claro su mensaje, hermana, pero espero que ya haya llevado, por ejemplo, el nombre de su papá al templo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al templo este miércoles, ¿no? Fuimos Luz y yo, y les platico que yo traía algunos sellamientos, traía muchos sellamientos de padres a hijos, muchos. Entonces, que los traía pendientes y rezagados, ya hasta pena me daba con ellos, ¿no? Ya estaban allá los pobres esperando esperando ser sellados a sus padres y sus padres a sus hijos. Y bueno, traía los nombres, pero no, fuimos con cita a una sesión de investidura y no traíamos cita para sesión de sellamientos. Entonces ya cuando salimos de ahí, que nos asomamos al cuarto de sellamientos, ¿y quién creen que estaba ahí? Estaba nuestro amigo y anfitrión de este programa, el hermano Juan Alvaradejo. Como ustedes saben, él sirve en el templo como sellador, ¿sí? Todo presidente de templo, después de que termina de ejercer su presidencia, sirve como sellador en los templos. Entonces, él sirve como sellador en el templo y estaba ahí, y le decimos, y nos dice: no traen cita, siéntense como quiera. Ya ven, con su humor característico. Y ahí hicimos con él estos sellamientos. Fue un privilegio estar con él ahí en el templo, y pude estar meditando en mis generaciones. Al escuchar los apellidos de mis antepasados, pude sentir el poder de Dios, hermanos. El poder para sellar es real. Es real. El poder que entregó Elías a José es real. Mis generaciones pudieron unirse. Pude reconocer algunos de sus nombres muy claramente y pude sentir cómo es que el eslabón de generaciones se unió. Ese eslabón conexivo se selló, ¿sí? Al final el Señor va a decidir de acuerdo con los deseos de su corazón, pero estas personas fueron selladas, y ahí radica el poder de Elías, ¿no? Hermanos, gracias, les doy mi testimonio de que el Señor vive, Jesucristo vive, Él es nuestro Salvador, y podemos volvernos a Él. Él puede sanarnos. Gracias por sus lindos comentarios. Aquí los estoy leyendo, los pongo en pantalla. Gracias, Ramón, por tus palabras. Gracias, hermana Lourdes.
Y bueno, la invitación es esa, ¿no, hermanos? De que podamos acercarnos al Salvador.